Bien, chicos, estuve echando un ojo en la vida de la autora, algunos datos sobre el libro. Primero, como siempre, muchas gracias por participar en esta lectura conjunta. Estuvo corta, pero sí un poco sufrida, ¿no? Porque recoge muchas realidades sociales ocultas, porque como pues en una sociedad tan tradicionalista, no se pensaría, pues claro que hay estilos de vida diferentes, ¿no? Pero socialmente censurados todavía, ¿no? Eso me pareció interesante y sí te hace sufrir. También me sorprendió ciertas cosas que se pensaría que en un país como Japón pues no ocurren, ¿no? Pero sí ocurren. De hecho, también consulté esos datos y me llevé unas sorpresillas. Respecto a la autora, Sonoko Machida, ella es de la prefectura de Fukuoka, cercano a la isla de Kyushu, donde pasa gran parte de esta historia. Fue una persona normal, por decirlo de alguna manera, no hizo una licenciatura en letras, no se preparó en el campo, ¿no? Ella estudió de hecho belleza y tenía una vida de ama de casa normal y dijo, bueno, yo siempre desde niña he querido ser escritora, pero no me ha dado el tiempo, ¿no? Para pensar en ello. Luego se divorcia, queda sola con sus hijos y los amigos la alientan a que comience a participar en concursos literarios. Arranca con cuentos, luego con su primera novela ya logra vencer un concurso literario y su segunda novela, Las ballenas de 52 hercios, gana el premio de los libreros en Japón. Vendió más de 400,000 copias, aclamada por la crítica, sobre todo por pues, los lectores jóvenes, ¿no? Y así es como esta escritora ha impulsado, pues ha comenzado su carrera. En la historia vemos la vida de Kiko, una chica que es hija de madre soltera y esta situación, pues esa presión social y económica de la madre, también la vida que tuvo esa madre y pues muchos factores sociales hacen que la madre sea déspota con la hija, ¿no? Siente que la hija es una carga que le arruinó la vida, pues la madre después contrae matrimonio con otra persona, tiene otro hijo y entre padrastro y madre la maltratan psicológica y físicamente. También ella pues debe crecer a la sombra del nuevo hermano, ¿no? Preguntándose por qué ese niño sí recibe pues un trato amable y ella ni vestigio de amor materno por lo menos, ¿no? De respeto a nada, así ella constantemente busca refugiarse afuera, ¿no? Encuentra una amiga en el colegio con la que más adelante tendrá una relación más unida, ¿no? Que es esta amiga que le ayuda a salir de la casa materna. Queda siempre con ella, no siempre es la que la busca, la que ve de su bienestar. Luego, cuando logra salir de la casa materna, pues se enfrenta al mundo, ¿no? Y como había crecido pues tan limitada, como de sentimiento que no vale nada, ¿no? Ese tipo de cosas. Comienza una relación difícil con un jefe, después se da cuenta que ella es la segunda mujer, que el jefe está comprometido, que vive con su prometida, etcétera. Bueno, y se desata ahí un problemón y después ella decide huir a esta isla, a este pueblo de pescadores, y allá se encuentra con este chico que también es maltratado por su madre, ¿no? Un cuadro familiar semejante. Bicho, Eso le decía bicho la madre, ¿no? Pero ella le decía 52 en honor a las ballenas de 52 hercios. Bueno, ahí tenemos una historia de resiliencia y de cómo ella decide ayudar a este chico porque se siente identificada con la historia del niño, ¿no? Entonces aquí, pues para rescatar qué realidades sociales tenemos, en principio, ser madre soltera, ¿no? Que en Japón es muy complicado porque pues siempre te van a poner trabas sociales, ¿no? No significa que no puedas acceder a ciertos servicios, pero sí, por ejemplo, cuando vas a inscribir al niño al jardín infantil, cuando vas a inscribirlo a la escuela, siempre se recalca la ausencia del padre, ¿no? Y a veces algunos profesores lo mencionan en ambiente escolar, ¿no? O sea, todo el mundo ya lo sabe y trata a esa persona como una persona pues deficiente, ¿no? Porque se supone que no tiene la influencia de padre y madre, entonces tiene carencias y algunas madres no permiten que sus hijos entablen amistad con estos niños, ¿no? También laboralmente es muy complicado ser madre soltera porque es casi que imposible acceder a empresas formales
para las madres, porque pues al no tener el respaldo económico del marido, al no tener el respaldo de una familia, la empresa no permite la contratación de una mujer que no tenga dónde dejar a su hijo, o sea, que no muestre que el niño está en un jardín infantil, como ya lo comentábamos con Hazel. Este servicio es muy costoso, casi que inaccesible para una persona que perciba solamente, pues para una familia de un solo progenitor que perciba solamente un salario, y más que este tipo de pues personas, sobre todo cuando es mujeres con hijos, solo pueden acceder a trabajos medio que informales. Así en empresas que te ofrezcan todas las garantías y eso, es muy difícil. O sea, solo si ya estabas trabajando antes, claro que no te van a sacar, ¿no? Pero ya acceder a un trabajo así formal después, casi que imposible, cuando el niño está antes de la edad de la escolarización, que son 6 años. Y ya después, pues el problema son otros, ¿no? No tienes experiencia, tienes una edad avanzada, no trabajaste en este campo, bueno, ese tipo de cosas, es complicado. Entonces hay presión económica y presión social. Sucede que en Japón, después del divorcio, la custodia de los hijos es custodia única. No es como en nuestros países, que es custodia compartida. O sea, prácticamente es como si el padre que no queda con la custodia del hijo desapareciera de la vida del hijo, ¿no? Queda a merced de su expareja, y pues si entre ellos hacen acuerdos y están por las buenas, perfecto, pero si no, prácticamente el hijo se queda sin ese padre que se va, ¿no? También al no existir custodia compartida, pues la persona se desentiende económicamente. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. De hecho, han habido escándalos internacionales porque pues, en Japón se le da prioridad al nacional. Ya te doy la palabra, Hazel. En Japón se le da prioridad al nacional, y han habido casos de padres extranjeros que las mismas autoridades los han puesto bajo arresto por intentar aproximarse a sus hijos, ¿no? El caso de este australiano que pasó 4 años buscando a sus hijos, cuando los encontró, pues quedó bajo arresto algunas semanas porque no podía acercarse a ellos porque no tenía la custodia, ¿no? Ni siquiera había un antecedente de maltrato. Ahora, también una de las causales por las que más se ha disparado el divorcio actualmente, que también fue una de las consultas que hice, es la violencia intrafamiliar, ¿no? Sobre todo del padre hacia la madre. Entonces, en estos casos también se puede acceder al divorcio porque las causales también son complicadas. El padre abusador prácticamente que desaparece de escena, entonces quedan las madres solas, ¿no? Entonces, es una situación que ha estado en aumento, ¿no? Esto de las madres solteras con sus hijos y tal, pero pues con varios empleos, porque no pueden acceder a un empleo formal. El tipo de contratación es informal, es arubaito, que solo por horas, bueno, no tienen garantías, que es muy complicado, y siempre la manutención de un hijo es costosa en este país, ¿no? Sobre todo al hablar de educación. Por esto es que muchas personas no tienen acceso a la educación superior, ¿no? Porque es un sistema muy elitista, y si no accedes a un cupo en la universidad pública, que es muy difícil porque son muchísimas personas y las plazas son pocas por cada carrera, prácticamente se queda la persona sin formación profesional porque estas universidades particulares son supremamente costosísimas. Así es como en las últimas 2 décadas se ha visto un aumento en la población vulnerable, pobre del país, ¿no? Algo que para el sistema internacional es un choque porque se suponía que Japón era un país más igualitario, ¿no? No se habla de ello en el libro, pero sí se muestra personajes con vidas así, ¿no? Entonces me pareció interesante, y también la cuestión de la identidad de género, que lo rescatamos en el personaje de Ansan, también es otra pues, cosa complicada porque no existen muchos derechos para la comunidad LGTBIQ+, perdón, QA+, y pues es difícil, ¿no? Se ve un trato diferencial, discriminatorio, bueno, incluso en escenarios laborales es complicado. Entonces es un país que apenas está como actualizándose en esas creencias culturales, ¿no? Ahora sí vamos a comenzar, chicos. Tengo aquí en la fila a Hazel. Te iba a preguntar algo sobre lo que estás diciendo. En Japón, antes de llegar al libro, ¿quién tiene preferencia sobre los niños si los dos son japoneses? ¿La mujer o el hombre? Por el rollo de la tradición. La madre tiene preferencia porque se entiende que el padre está absorbido por su trabajo, ¿no? Es como una creencia tácita, porque pues sí, depende cómo sea el divorcio. Por ejemplo,
Si una pareja de dos japoneses, la esposa descubre que el esposo le está siendo infiel y lo demuestra en el proceso, pues al esposo se le ponen muchas sanciones económicas. Incluso depende de la situación familiar, puede ser que el esposo tenga que mantener de por vida a esa exmujer, ¿no? Ah, ok. Es que mi duda era porque si en el caso de, o sea, pensando en que el padre se desliga de cualquier responsabilidad, derecho y obligación, ¿no? Sobre los niños y no va a darle dinero, vamos a decir, a esa familia, a sus hijos, y ya puede lavarse las manos, digámoslo de alguna forma. Entonces, si es tan difícil económicamente mantener a esos niños, pues los padres quedan vulnerables, ¿no? En cuanto a situación económica en el momento de divorciarte. Ahí lo único que estarías como orillando, bueno, ahorita que lo dices ya que les ponen sanciones, dices, bueno, ya podrías justificarlo, ¿no? Pero si no hubiera tales sanciones o simplemente porque no te lleves bien, pues yo creo que mejor te aguantas, ¿no? O sea, entenderías entonces por qué mucha gente se queda en ese matrimonio que está mal, que está tóxico, porque no le va a alcanzar mantener a esos hijos, ¿no? O también entenderías por qué no quieren tener hijos, ¿no? Porque, o sea, tienes un lazo afectivo con tus hijos, te los vas a quedar, pero va a ser una carga súper fuerte porque no vas a poder pagarle todo lo que necesitan. A lo mejor sí la escuela normal, pero no sabes si vas a poderle cumplir con todo lo que me estabas contando, ¿no? De estas, para llegar a la universidad, por ejemplo. Sí, todo depende de cómo sea el divorcio, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de pareja transnacional, japonés y extranjero, la causal de divorcio es diferencias culturales. Y ahí pues no hay discusión sobre culpabilidad del uno sobre el otro, porque pues el matrimonio continúa siendo un contrato, ¿no? Entonces, siempre en el divorcio se entiende que debe haber un culpable. Si no lo hay, entonces es consensuado. Esa es una de las causales consensuadas y no hay mucha cosa respecto a pensión alimenticia. De hecho, muchos, sobre todo padres, ¿no? Simplemente retornan a sus países y pues se olvidan de ese hijo que tuvieron, ¿no? Me sorprende que Japón, o sea, que esa sociedad o ese país que se supone ya es más avanzado, no tenga, o sea, ya una modernidad en esa legislación, ¿no? Este tema del divorcio o de la separación de los padres, de que ambos son responsables de ese niño, ¿no? Y como decía, yo creo que ambos tienen tanto derechos como obligaciones y tienes que cumplir los dos, ¿no? O sea, porque hay muchos padres que son, bueno, aquí en México, por ejemplo, te voy a decir, uno de mis primos, sin problema le manda dinero, ¿no? Pero nunca tienen los niños una convivencia con él, o sea, porque la mamá no quiere dejarlos que vengan a verlo, ¿no? Porque viven no tan cerca. Entonces dices, oye, está cumpliendo con sus obligaciones y no le das derechos. Digo, es muy cómodo también, ¿no? Te quitas el trabajo o el estorbo, si lo quieres ver de alguna forma, ¿no? O sea, estás pues ya pagas y ya, ¿no? Ya, no me molestes. Pero sí creo, sí, no creía yo que en Japón fuera así. Entonces entiendo un poco más el libro. Sí, claro, es que también aquí el costo de vida es altísimo, altísimo. Los alquileres son costosos pues el espacio también es un factor que hace que esto se encarezca, ¿no? Entonces, por un apartamento muy pequeño, algo muy básico, en un lugar no con muchos privilegios, o sea, lejos de una estación, lejos de un hospital, que tienes que tener carro o tienes que caminar 20 minutos para ir a comprar el desayuno. Entonces es caro, ¿no? Así algunas parejas que ya no tienen vida conyugal deciden continuar conviviendo juntos, también por efectos económicos, ¿no? Pues es más rentable pagar solo un alquiler y tú tienes este espacio de la casa, tienes esta vida y nosotros tenemos aquí esta vida, aquí están nuestros hijos, vamos a planear la rutina de ellos, pero nosotros ya, pues que no somos nada, ¿no? Son muchos factores los que influyen, ¿no? La cultura, también la tradición. Algunas personas jóvenes incluso todavía le temen al divorcio, ¿no? Sobre todo las mujeres, al escarnio social, ¿no? Eso también de pensar, bueno, yo madre soltera y después rehacer mi vida con una persona formalmente. Claro que cada uno en estas tiene su vida sentimental aparte, ¿no? Pero es diferente tener pues un noviecillo, una noviecilla
con quienes no hay responsabilidades económicas ni parentales, a ya meterte pues a tener una convivencia familiar con esa nueva persona y tu hijo de la relación anterior, ¿no? Lo ven como muy aparatoso. Por eso en el libro, por ejemplo, o sea, a Kiko siempre le están echando la culpa de haber manchado a su madre. O sea, esa es la razón por la que, o sea, porque yo dentro de todo decía, bueno, pero pues ¿cuál es el problema? O sea, ya se casó, ya tiene un segundo, o sea, ya tuvo un marido, ya tiene un hijo, o sea, ¿por qué estarle echando en cara? Entonces creo que es por este rollo todavía de tradición, ¿verdad? Sí, incluso el esposo nuevo ve a los hijos del anterior matrimonio como un problema, ¿no? Un problema gigante. Claro que pues por los motivos que haya decidido casarse con esa mujer, siente que esa mujer le aporta algo, pero de todos modos esos hijos anteriores son un lastre y algunas personas incluso hacen bromas pesadas respecto a eso, ¿no? Ah, tú que te cogiste esos hijos, bueno, como era antes, ¿no? Todavía se ven personas así, pero pues ya la cosa está pues más civilizada, ¿no? Pero como era antes, así un poco de vergüenza de cómo te casaste con una mujer que ya tenía hijos, ¿no? Es más o menos así. Es difícil todavía, ¿no? En la tradición. Y por eso la madre, para salvar esta vergüenza, continúa en esa línea de maltrato. Que incluso la protagonista dice que antes de casarse ella era un poco más gentil con la niña, ¿no? Antes de casarse nuevamente. Y a veces le pedía disculpas por cosas, ¿no? Situaciones y tal. Pero ya después se volvió completamente hostil porque ya se sentía avergonzada, ¿no? Entonces la culpable de mi vergüenza eres tú, no soy yo. Si tú por haber existido. Yo solamente tuve un error, un pequeño desliz, pero tú fuiste como la que llegó a arruinarme la vida. Y también vemos esa actitud en la otra madre, ¿no? En la madre del niño. Por eso hay pues, se identifica esta Kiko con ese chico que lo ve en las mismas circunstancias. Creo que con esa explicación que me das entiendo más el hecho de que se deslinde totalmente la mamá de bicho de él y se vaya. Y creo que también, bueno, ahí sí la familia en cuanto a tradición, o sea, la familia se hace cargo, pero es más hacia o sea, el rollo este de la tradición y de lo manchado es más hacia la mujer, supongo, que hacia el hombre. O sea, el que el hombre tenga hijos no está mal, pero el que tú tengas hijos como mujer sí está mal porque no estás casado, ¿no? Normalmente los hijos de un antiguo matrimonio se quedan con la madre, ¿no? Pero al padre no lo tacharían mal, ¿no? ¿O sí? No es tan criticado. Y también esas segundas familias con padre que ya tenía hijos anteriormente, pues tienen una vida prácticamente como si fuera la primera familia, ¿no? Porque no tienden a involucrar a los hijos anteriores con esa nueva familia. Pues depende siempre del tipo de persona, ¿no? Pero se ven esas historias, ¿no? De que... Pues a mí me pareció un libro muy bueno. Me pareció un libro muy bueno, triste, cada vez era más triste. Me gustó el final, debo decirlo, porque creo que en el final, y voy a empezar por el final porque creo que es bien importante, ¿no? Hay libros que son tristes, tristes o feos o malos, y así acaban, ¿no? Creo que aquí por lo menos te dan una esperanza, o sea, la autora da una esperanza y no irreal. Creo que es más realista su manera, ¿no? O sea, no se arregla todo de golpe y porrazo, como lo diríamos aquí, sino que tú tienes que trabajar si es algo lo que tú quieres, ¿no? Trabajar tanto para ganar dinero, para ser más estable y trabajar psicológicamente, o sea, tener una ayuda, ¿no? Entonces creo que en este libro te lo marcan muy bien. Me gustó el hecho de que Kiko agarre y diga, ¿sabes qué? Voy a cortar por lo sano a esta familia tóxica, ¿no? Hablando de toxicidad en este caso, ¿no? O sea, no me aporta nada. Incluso me pareció súper fuerte esa frase cuando le dice, dame la casa de mi abuela y ya nunca más me vuelves a ver, ¿no? Y cuando sabes por qué empieza el libro con la palabra que, o sea, así como de lo que le dice el constructor, ¿no? De pronto entiendes por qué pasan, o sea, como lo que viene arrastrando, ¿no? Que era su abuela una geisha, mantenida por un hombre, como las geishas, ¿no? Y ahí fue su lugar de paz, ¿no? Y me gustó cómo su vida empieza y termina en el mismo lugar y cómo ella
va descubriéndose a través de los problemas y las tristezas. O sea, y ambos, ¿no? Tanto el niño como él, ¿no? Porque bueno, la vida del niño tampoco está así como, ay, qué bonita, ¿no? O sea, es pésima, ¿no? O sea, el que la mamá le haya apagado el cigarro en la lengua, que no pueda hablar, o sea, tiene cosas muy fuertes y me parece que esta manera en la que la autora termina da cierta esperanza, ¿no? En un mundo tan difícil, con tantos problemas, porque aquí ya ni siquiera el problema era el dinero, ¿no? Porque pues le habían dado el dinero el papá del otro para arreglar los problemas de su hijo medio Lorenzo, ¿no? Entonces creo que aquí el rollo del chisme que estaba súper fuerte en el pueblo, ¿no? De que si ya la yakuza, que si ya tú no sé qué estabas haciendo, pero creo que me gusta que la autora haya, y entiendo por qué ha ganado tanto por el final de este libro. O sea, yo dije, no, de veras ya, no lloré como tal, pero sí estaba así yo con el corazón, ay no, pero me aporta cosas, no es de esos libros que nada más te entristecen, sino que te da como esperanza. Sí, el libro es muy interesante porque ella con pocos datos desarrolla pues historias de vida marcadas, ¿no? Por ejemplo, la madre de Kiko que estaba marcada era por la vergüenza, ¿no? Primero como hija de una madre soltera, lo difícil que fue en la época de esa mujer ser hija de, pues no tener padre, era pues un tiempo más difícil, ¿no? Y además la madre era geisha, entonces era una vergüenza. Se sabe que las geishas tienen este estilo de vida o tienden a tenerlo, que son sostenidas económicamente por otras personas, ¿no? Para no ir más a fondo. Y además madre soltera, ¿no? Entonces para ella fue una vergüenza y toda la vida recriminó a esa madre y quería ser diferente, ¿no? Pero dice, y yo caí en lo mismo porque la mala sangre tira, deposita toda esa frustración y la vergüenza en su hija, ¿no? La coge pues como un saco de boxeo, ¿no? Para desquitarse en ella todo lo que quería hacer y no pudo. Y la ve, bueno, le echa todas las culpas de todo lo que le pueda suceder y cuando su esposo cae enfermo, la condena a ese tipo de trabajo forzado. Además del maltrato psicológico, vemos pues una sobrecarga laboral y que constantemente la familia la está amedrentando, ¿no? Además, o sea, en el momento en el que ella está siendo útil, continúa la presión, ¿no? Es una cosa constante. Por eso ella ya cuando se encuentra con esa amiga del colegio, que va con ese personaje Ansan, con el que tiene pues este lío, pues no lío, pero esta confusión amorosa y tal, ella ya está en el límite, ¿no? Ya estaba pensando en acabar con su vida porque ya estaba al borde de la desesperación. Luego vemos el perfil de esta madre de 52 que es diferente, ¿no? Diferente porque ella crece en un hogar consolidado, que bueno, con problemas, pero pues un hogar tiene las dos figuras, sus progenitores son pues personas con profesiones, con trabajos honorables. Su padre era el director de la escuela de ese pueblo, o sea, ella era la reina del bachillerato, pues, y además era muy atractiva y además era muy consentida, entonces, pues ella creció sintiendo que lo merecía todo, ¿no? Una personalidad diferente a la de la madre de Kiko. Y en ella ya vemos como una violencia más destructiva físicamente, porque la violencia de la madre de Kiko era más psicológica, ¿no? Claro que también había abuso físico, pero pues esto de los encierros, ¿no? Era como para ocultar, ¿no? Quiero esconder eso, quiero que ella entienda que no hace parte de este grupo. Mientras que la madre de 52 ya era una violencia física cruda, ¿no? Como lo dices, le apagaba el cigarro en la boca y tal, porque sentía que era ese niño el que le había quitado todos los derechos con los que había nacido, ¿no? Incluso cuando Kiko va al restaurante a comunicarle que el niño está en la casa, ella pues todavía no entiende de qué le quieren hablar y comienza a hablar como si fuera una colegiala. No, mira, tranquila, si tú eres la novia de él, yo sé que él está enamorado de mí desde siempre porque como yo soy tan bella, como yo soy tan espectacular, como yo soy tan, aún teniendo una vida pues complicada, ¿no? Por no haber podido estudiar nada, por haberse quedado con ese hijo, ¿no? Sola, etcétera, pues todavía se siente como la reina del baile, como lo dicen por ahí, y actúa como si fuera un adolescente. Se aferra a esa vida anterior y no, pues se recusa a madurar, ¿no? A aceptar que ya está en otra etapa de su vida, ¿no? Que ya comenzó la vida adulta, que ya es otra cosa. Entonces son perfiles diferentes, pero pues con en las mismas
consecuencias. Entonces, pues me gustó, también me gustó que se analiza la vida, pues cómo cada hijo recibe el maltrato, ¿no? Por ejemplo, este niño quedó enmudecido, ¿no? Son cosas que no, de las que no se charlan aquí, por lo menos, ¿no? No es un tema que se vea mucho en las noticias, a pesar de que busqué las cifras y sí son altas, han crecido. Tal vez es porque ahora la gente sí se decide a denunciar los casos de maltrato, ¿no? O porque tal vez ahora la gente está menos resignada a la vida de padres, como lo dices, pues suena feo, pero es que es verdad, ¿no? Es una carga muy difícil, ¿no? Es un trabajo muy pesado y completamente altruista. Y no es algo que tú dices, bueno, esto aquí en 3, 4 meses, un año ya se acaba la situación, ¿no? Eso es para siempre. Mejor no pensar en el tiempo porque te vuelves loco, ¿no? Entonces, tal vez ahora la gente está menos pues adaptada a esa idea de la paternidad, de la maternidad y les cuesta más, se frustran más, no sé, pero ha aumentado la cifra de maltrato infantil en Japón. Pues una cosa de la que no se habla, de la que no se ven noticias en los medios aquí de prensa, ¿no? Se purgan, ¿no? Se limitan porque son noticias feas, negativas, entonces no les gusta darle mucha publicidad a eso. Y lo que decíamos del personaje de Ansan, que de eso sí casi no consulté, pero también sé de medios de noticias internacionales que es una problemática, ¿no? Aquí los derechos de género, ¿no? No solo de la comunidad LGTB, sino también de, pues, de las mujeres. Es una cuestión que está atrasada, ¿no? Complicado. Nada más al ver los métodos anticonceptivos ya vemos la limitación. O sea, aquí no puedes acceder a la píldora tú yendo a una droguería. No es un medicamento de libre comercio. Tienes que pasar por el ginecólogo y tienes que hacer un plan con el ginecólogo y el ginecólogo tiene que autorizarte y cada mes tienes que volver para que te autorice nuevamente. O sea, es un trámite burocrático fastidioso, pues, fastidioso porque también sacar cita con el ginecólogo no es tan fácil, ¿no? También los ginecólogos aquí, sobre todo los médicos hombres, pues son un poco complicados, ¿no? Porque tienen una mentalidad antigua, ¿no? Ya ni hablar de colocarte un aparato anticonceptivo, ¿no? Por ejemplo, la T de cobre, eso ya es muy difícil, ¿sí? Que te la aprueben. Planificar con inyección también, todo lo que sea eso de planificación familiar es difícil. Ahora, otros métodos ya no son permitidos. No sé si en México se ha permitida la barra que se pone aquí, que el Yaden, que se llama. En Colombia está permitido, pero aquí está prohibido. Aquí en México, bueno, Gabriel trabaja en un centro de salud. Entonces, como es un centro de salud, de salubridad, pues es para todo el mundo el que vaya. Y al que vaya y se lo pidan, se lo dan. O sea, sí. Nada más tiene restricción por edad. Me refiero a por edad porque si tienes 15 años no te la ponen. Sí, sí, mamá, porque es menor de edad, pero sí te la ponen. El implante aquí le dicen. Y tú vas y vas 4 años. Incluso aquí el problema es que te lo quiten. Porque van y te dicen, ¿quiere que se lo quite? Oiga, pero ya piénselo, tiene 4. Mejor quédese el otro año y ahí viene el próximo, ¿no? Y, por ejemplo, la píldora de un día después puedes ir y pedirla sin ningún problema en un centro de salud. Anticonceptivos también. O sea, es todo en cuanto a control prenatal en México, sí en los centros de salud es más sencillo. Igual un DIU, no un DIU hormonal, pero sí el normal te lo ponen sin problemas y cualquiera de los médicos que esté ahí te lo ponen. Sí, en Colombia también. Y aquí no. Aquí eso es un trámite pesado, tremendo, hasta humillante, ¿no? Entonces, es una de las cosas que el grupo feminista de aquí, que representa políticamente esas causas, se queja, ¿no? Otro tema que vi en el libro muy interesante, que pues se menciona un poco, solo se menciona, no se profundiza, pero se menciona, es esta pareja al final, la madre biológica, la abuela biológica de 52 y su nueva pareja, que se dedican a ser hogar de acogida de chicos que están en el sistema, que se quedan sin padres, ya sea porque fallecieron
o porque hubo maltrato y pues el gobierno se los arrebató, o porque fueron abandonados por sus padres, que también se da. Esto es interesante porque se refiere a una ley que salió en 2017 de gestionar familias para estos chicos. O sea, el gobierno ya no quería retener a los chicos en centros públicos, sino que gestionan familias que tienen que cumplir unos requisitos, que tienen que entrar ahí en un proceso de selección, etcétera, y reciben beneficios económicos. Pero pues claro que esto es una causa muy altruista, ¿no? Porque son familias que constantemente están recibiendo a uno, dos, tres chicos de estos hasta que entran en el sistema, pues en un procedimiento de adopción y tal, ¿no? Entonces es algo nuevo, eso que se menciona, es algo nuevo y pues un esfuerzo del gobierno para que los chicos estén en hogares de acogida que antes no era muy famoso, pues, ¿no? Entonces son temillas que van saliendo ahí que me parecieron interesantes, ¿no? Sobre esas cosas que se dejan debajo de la alfombra, ¿no? De la sociedad japonesa. Cuéntanos, Robert. Gracias, buenas noches. Pues a mí realmente se me hizo un libro interesante. Se me hizo muy, ¿cómo decirlo? Muy crudo. No puedo decir que fue, digo, en lo personal, yo no puedo decir que fue demasiado como para hacerme llorar. Conforme uno va avanzando en la vida, pues se va enterando de tantas cosas que, digo, la realidad supera la ficción. Pero no por ello voy a dejar de ser empático. Realmente me agradó este símil que hace la autor, no sé, perdón, el nombre no me refiere muy bien, pero Es este mujer. es mujer, ok, perfecto. Este símil que hace entre estas ballenas que por más que quieran se encuentran solas, el canto que es muy peculiar, lo estuve escuchando hace rato, ni feo ni bonito, pero es algo muy, muy raro, como que te estremece de una manera interesante. Entonces, el hecho de que ella haga el símil con la protagonista, con el niño, con 52, con Itsuko, no me acuerdo cómo se llama, perdón, los nombres no los retengo. Y la verdad, digo, te hace entender tanto que ellos se encuentran solos porque no es fácil encontrar ese amor, ese cariño, como también que se unen porque los dos vibran en este mismo sentido. Entonces, se me hizo muy interesante ese manejo. Realmente la protagonista, digo, el sufrimiento que tiene por toda esta familia, por toda esta tradición, que en ocasiones, y no por ser en específico la tradición japonesa, sino en general como culturas de diversos países, de repente la tradición se me hace una estupidez que dices, por amor de Dios, o sea, vamos a vivir todos en paz, tranquilos, sin recibir ese tipo de críticas, vejaciones y segregaciones, porque el hecho de que pues ella viviera en la misma casa donde pues vivía una geisha así como que, bueno, ¿y eso qué, no? Si se dedica o no se dedica, pues, ¿ustedes qué? ¿No? Entonces, eso se me hizo a mí, pues la verdad, difícil. Me pudo hacer recordar la historia de el verano que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tsibuliak. No estoy diciendo que sea igual porque cada una tiene su peculiaridad, pero el evento que se da en el baño, o sea, realmente a mí me hizo brincar, ¿no? Yo dije, ¿cómo puede ser posible que alguien llegue a realizar esos actos? Y no quiero decirlo Cuando, porque si no sería spoiler. ¿cuál? El de, no, el de en este libro, el del niño, Sí, cuando le quita la playera. Ah, ok. y la verdad digo, como lo dijo Hazel, el hecho de que uno pueda reflexionar, porque en ocasiones todo el mundo cree que el estar solo es malo. Yo siempre he creído que el estar solo es un lujo, porque estás contigo mismo. Hay gente que no lo tolera, ni siquiera sale a correr, sale a hacer ejercicio, y lo que hace es taponearse los oídos con sus audífonos, ¿no? Para no escuchar sus pensamientos. Entonces, yo creo que, digo, no siempre, pero yo creo que uno debe de aprender a estar con uno mismo, disfrutar de su soledad para, con ello, saber a quién vas a acercar a tu vida, ¿no? Ser elitista en ese aspecto, no todos merecen nuestro tiempo, nuestra atención, y eso es lo que digo, lo que yo pude ver, y el hecho de que obviamente el trato y la amabilidad con que protege a este niño, digo, a mí se me hizo muy, muy enternecedor. No puedo decir materno, pero sí demasiado enternecedor. Por final de cuentas, ella se encuentra a sí misma
viendo este niño. Y entonces, pues reitero, ¿no? Vibran en la misma sintonía y pues por ello se me hizo muy, muy bonito este escrito. De momento eso, Estefi. Gracias, Robert. Sí, ella desarrolla una empatía, ¿no? Y trata al niño como le hubiera gustado ser tratada, ¿no? Entonces, es bonito, ¿no? Porque pues cada persona reacciona de forma diferente al maltrato, ¿no? Más un maltrato tan fuerte como el que sufrió este personaje de la protagonista, ¿no? Pero ella decide rescatarlo, ¿no? Decide que con eso va a enmendar como las faltas que considera haber tenido porque no pudo ver, por ejemplo, que Ansan estaba enamorado de ella, se siente culpable por el suicidio de Ansan, ¿no? Entonces, como una forma de redimirse, de redimir su propia historia y de redimirse ante esta culpa, pues decide salvar al niño, ¿no? Y es una historia linda y como lo decía Gesell, como lo decíamos, tiene un final lógico, porque ponen personajes que ya saben sobre el tema, que ya tienen experiencia y que les ayudan a, pues, a gestionar que realmente puedan estar juntos al final, ¿no? Pero tienen que pasar por un proceso para poder convivir como familia en el futuro, ¿no? Que es la madre biológica, pues la abuela biológica del niño que ya tiene experiencia con estos procedimientos judiciales y tal, sobre adopción y tal. Te doy la palabra, Hazel. Gracias. Fíjate que a mí me parece que, además de lo que ya había mencionado, y creo que este libro tiene como muchas, lo puedes ver de muchas maneras, ¿no? Porque la culpa también es un tema que está imbuido en todo el libro. O sea, es una culpa que además la vas cargando. O sea, ella carga la culpa de haber sido la hija de su madre, que trae también la culpa de la abuela. O sea, trae culpas de herencia. O sea, ya trae muchas cosas. Incluso, o sea, ya se empieza a echar más, ¿no? O sea, Ansan, el hecho de que no haya podido llegar a tiempo para evitar alguna cosa, su relación con el otro, que a final de cuentas ella estaba en el derecho de haberlo escogido. O sea, sí, Ansan le podría haber dicho no era la persona adecuada, tú te vas a hacer infeliz, pero a final de cuentas creo que esa era su decisión. Y no por eso ella tenía que cargar la culpa de la muerte del otro porque estaba enamorado de ella, ¿no? Y creo que aquí hay mucha culpa en todo, ¿no? O sea, este tema también es interesante porque todos de alguna forma se sienten culpables, ¿no? La mamá de Ansan, o sea, me impresiona, ¿no? Él se aleja de sus padres y lo entierran como mujer. O sea, eso es así súper fuerte, me parece a mí, porque estuvo luchando contra el sistema, contra la tradición, contra sus padres y contra todo para hacerse transgénero y acabó siendo enterrado como una mujer, ¿no? Cuando él luchó por no verse como tal. Creo que, o sea, eso es fuerte para las personas que son parte del LGBT. Creo que es de lo más difícil, ¿no? Porque luchaste toda tu vida y ni siquiera lo lograste en tu muerte. Entonces ahí me parece algo, híjole, como súper triste para Ansan, porque era una persona fuerte, ¿no? O sea que gracias a él se pudo salir Kiko de su casa. O sea, si no le hubiera dado la fuerza, jamás hubiera tenido el valor de dejarlo, ¿no? A su familia, al padrastro, evitarlo, ¿no? Si hubiera consumido ahí adentro, que creo que ese también es un tema bien fuerte, ¿no? El quién cuida a un familiar que está con discapacidades tan fuertes. ¿Y quién va a decidir quién lo va a hacer? O sea, te tienes que chutar la vida ahí, te desgastas en tu vida, y por otro lado sí dices, bueno, pero pues es que, híjole, él hizo todo por mí, pues sí, pero no voy a echarme mi vida, ¿no? O sea, como le dio las soluciones, o sea, Ansan, ¿no? De llévala a un centro donde lo cuiden, donde tenga, y creo que en ese tipo de cosas es algo que todavía no estamos listos, ¿no? O sea, ni para, bueno, no sé en Japón, ¿no? Pero, por ejemplo, en México no es algo bien visto por el rollo de la cultura, de nuestras tradiciones, el hecho de que tú decidas meter a tus padres a un centro de, no sé, a un asilo, ¿no? Y si están enfermos, o sea, te ven mal porque tú te debes de quedar con tus padres, tú debes de, cuando a lo mejor tú no puedes, porque
pues estás trabajando y tienes que mantener. Entonces creo que esto también es un tema bien difícil. Obviamente un total maltrato, ¿no? Porque la mamá ni siquiera le preguntó, o sea, nada más la obligó. Y en el caso de 52, creo que es bien difícil, ¿no? También, o sea, la abuela y la tía que se hacen cargo y de pronto se mueren. Hay muchos temas que la autora pone en su libro, que ahora que nos cuentas lo que sucede en Japón, creo que son temas que quiso visibilizar, o sea, de aquí tenemos que cambiar, aquí tenemos que hacer algo, o sea, no podemos quedarnos así. Y creo que todavía en el mundo no hay, en ningún país en el que sea justo todo, ¿no? La relación en este tipo de, pues de problemas, ¿no? O de situaciones de violencia y incluso ahorita que estás diciendo, creo que es más difícil si no te dan opciones para no embarazarte, entonces, ¿por qué te juzgan? O sea, ¿por qué eres tan juzgado, tan mal, si quedas embarazado cuando no te dan los medios para evitarlo, ¿no? Entonces, sí creo que es una situación muy difícil y aun cuando pasa en muchos lados del mundo, creo que aquí te lo ponen de tal forma que efectivamente viéndolo, o sea, así fríamente, o sea, te sentirías sin salida, o sea, no ves para dónde, ¿no? O sea, creo que ella, el hecho de haber decidido quedarse como la amante del novio, de Chucky o como se llame, pues era su salida, porque pues nadie la había querido y pues por lo menos esta le decía que la quería, y abusaba y la maltrataba, pero pues por lo menos lo tenía, ¿no? Entonces creo que la soledad también o sea, así como dice Roberto, es algo que debes de aprender a estar, a valorar la soledad, y incluso a veces, y tú debes de entenderlo muy bien, Estefi, cuando estás sola dices, ay, gracias, ¿no? O sea, lo valoras, el silencio. O sea, yo el silencio lo valoro, digo, ay, bendito sea Dios, no está, ¿no? O sea, ya se fueron a la escuela y al trabajo, gracias. Pero también está la contraparte, ¿no? O sea, somos, del otro lado, que quieres, o sea, siempre has estado solo y entonces no entiendes por qué no puedes, ¿no? O sea, cantas a 52 hercios y nadie te oye. Entonces eso sí está, porque si tú lo decides, si tú tomas la decisión de quedarte solo y estás feliz con eso, qué padre, porque tú lo tomaste, pero por más que tú hables, voltees, nunca ves cómo, ni de niño, creo que eso es lo más feo, ¿no? Porque somos personas sociales, ¿no? Entonces, aquí creo que es el hecho, por ejemplo, de 52, ¿no? Las limitantes, el que te juzgues de dónde vienes, te van cerrando la puerta a la sociedad y a estar sano mentalmente, creo yo. Entonces, creo que en este libro el objetivo de la autora, ahorita que me cuentas sobre las cosas en Japón, creo que era ese, visibilizar tantos problemas sociales que, como dices tú, los metes abajo de la alfombra, ¿no? O sea, lo barres y no lo solucionas, o sea, nada más lo escondes. Y creo que es un tema complicado porque necesita atacar el problema de raíz en muchas cosas, ¿no? Tradición, cultura. Entonces, a mí me gustó mucho este libro. Y no lo encuentras aquí, está carísimo. Sí, sí, pues como también no es muy conocida la autora, ¿no? Esa es la segunda, sino que se disparó para traducirse porque pues aquí fue famosísimo, ¿no? Un fenómeno editorial. Puede ser por eso, ¿no? Más o menos yo voy más o menos analizando, indagando a medida que mi hija va creciendo, ¿no? Viendo las compañeras y los compañeros de clase, ¿no? De la misma edad, y es que sí me doy cuenta que las niñas ya de la edad de mi hija, que ya tiene 4 años, tienden a ser independientes, incluso tan pequeñas, ¿no? Y como a exaltar cierto conocimiento sobre algo. Claro que están muy pequeñas ahora, ¿no? Pero lo he visto en niñas de cursos más avanzados, o sea, como que hay una especie de sentimiento de suficiencia porque las madres sí que les exigen ser independientes desde pequeñas, ¿no? Entonces me parece una edad muy temprana para eso, ¿no? Incluso hay competencias desde pequeñas por cosas simples, ¿no?
pero yo sé más datos que usted, yo sé más que usted, yo hago más que usted, yo puedo más que usted, y eso se va incrementando a medida que van creciendo, ¿no? A veces yo me siento en el parque mientras mi esposo juega con la niña y como ahí quedó cerca de las bancas, llegan las adolescentes, ¿no? Y comienzan con sus charlas. Y pues como piensan que soy, pues que me ven extranjera, piensan que no entiendo absolutamente nada, ¿no? Y yo ahí escuchando porque voy más o menos preparando el camino de lo que me espera, ¿no? Uy, Dios, es que tremendo, es que es tremendo. Esas niñas ya actúan como, o bueno, se creen adultas, ¿no? Incluso hablan como si fueran ya adultas mayores, hablan mal de sus propios padres y critican a las madres que van viendo en el parque, o sea, como ese sentimiento de suficiencia, ¿no? Pues es interesante que desde chicas se les inculca, pero luego ya tienden, depende de la chica, claro, a ser un poco crueles, ¿no? Tal vez por eso, ¿no? Por ese ambiente es que, bueno, en el caso de la protagonista, no, pero que las relaciones sentimentales tienen como ese sentimiento de competencia, de soledad, se solventa un poco en esa fase de enamoramiento, ¿no? Una relación extramatrimonial no es tan censurable como, por ejemplo, este personaje masculino en este libro. En otros libros vemos que son personajes femeninos de los que ya hemos leído, ¿no? De Japón, que sienten que no, pues que no está mal, ¿no? También porque aquí la infidelidad te aborda de otra forma, ¿no? Pues si yo te amo, no tiene nada de malo que yo esté con otra persona, porque a esa persona no la amo. Entonces es o sea, complejo, ¿no? Es complejo para nosotros, porque claro que cualquier tipo de relación sentimental trae, pues cualquier tipo de relación carnal, pues involucra sentimientos, ¿no? Y nosotros tendemos a ser más indispensables en ese sentido, ¿no? Aquí no, entonces, por eso lo vemos recurrentemente en estos libros que leemos y por eso es que esas relaciones así que no dan carga de responsabilidad y solamente dan como el tope de dopamina, pues tienden a eso, ¿no? Tienden a eso. Es algo cultural, o sea, claro que en cualquier lugar lo hay, pero pues que aquí no es tan censurable, ¿no? Si no amenaza con acabar con tu matrimonio, pues no es censurable, solamente mantenerlo en silencio porque pues sí es vergonzoso que te descubran, ¿no? Y en el divorcio sí se castiga terrible, pero ya que lo tengas y eso no impacte tu imagen y que tu esposa no se quiera divorciar y lo use para el proceso de divorcio, pues está todo perfecto. Y pues claro, en el caso de la protagonista, pues por todo lo que había pasado, ¿no? Ella lo ve como un salvavidas, esa relación con ese jefe, ¿no? Porque como ella misma lo dijo, ¿no? Si Ansan me hubiera propuesto, pues yo la habría aceptado porque estaba desesperada, necesitaba cariño, ¿no? Necesitaba una especie de apoyo. Y si él me hubiese contado, pues yo lo habría aceptado también, ¿no? La situación, tu condición transgénero. Ah, ya recordé lo que iba a decir de Roberto. Sí, en el libro se exalta mucho eso de los pueblos pequeños, ¿no? Ya lo habíamos comentado en otras reuniones, eso es tremendo, es tremendo. Vemos que las personas mayores juzgan a la protagonista porque, oye, usted no trabaja, está siendo un mal ejemplo para nuestros niños, ¿no? Eso es muy así. Entonces es complicado, también es una crítica que hace la autora a esa intromisión, ¿no? Por eso las mismas personas de aquí, de ciudades grandes, se sienten reacias a mudarse a estas ciudades pequeñas. Y hay casos de algunas ciudades así pequeñitas que ya se están quedando sin habitantes, porque los mismos hijos de esas ciudades quieren salir, ¿no? Quieren ir bueno, a Tokio, a Osaka, a hacer una vida más próspera, ¿no? Porque se entiende que hay más oportunidades, etcétera, y no regresan, ¿no? Y hay incentivos para las personas que vayan a vivir allá y tal, pero es que es muy complicado no solo por la cultura, sino por lo que se pierde del estilo de vida, ¿no? No hay tanta accesibilidad a servicios. Y bueno, chicos, ¿alguien más desea opinar algo al respecto? Pues muchas gracias. Sí, el libro me pareció interesante, a ustedes también, hemos rescatado puntos. Me puse en la tarea de consultar ciertos temas porque, pues claro, yo veo la realidad que hay pues en mi barrio y en las familias
que rodean a mi núcleo y tal, ¿no? Pero ya otras no las conozco, ¿no? Incluso le pregunto a mi esposo y mi esposo tampoco sabe mucho al respecto. Una vez hablábamos sobre las madres solteras y decía que eso aquí no existe. Entonces, bueno, eso sí es un fenómeno muy japonés, ¿no? Lo que ellos no han escuchado, no han visto de primera mano, no existe, es un mito. Entonces, bueno, ya me acostumbré, ¿no? Lo consulto por otro lado, porque ¿qué más? También eso del sistema de adopción y la nueva ley, bueno, es que son cosas que no se hablan, aquí no se hablan. Hay noticias de que ha incrementado la pobreza, pues, en el país. También, pues, la gente se queja que hay una crisis económica porque hace años que los salarios no suben, ¿no? Entonces, bueno, son detalles que todo en suma van como explicando el antecedente de esa situación y viendo que es pues algo palpable. Entonces, chicos, bueno, nos vemos en el futuro para otras reuniones. Vamos a empezar en junio con Asesinato en el Honjin de Yokomizo, el mismo autor del clan Inugami.